El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. El que ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro, dice la Sagrada Escritura. La primera lectura de hoy está tomada del libro del Eclesiástico, y nosotros como católicos debemos estar muy atentos a qué nos enseña Dios por medio de este libro. ¿Saben por qué? Porque es un libro que no está en la Biblia de la edición protestante, es decir, nuestros hermanos cristianos no católicos no saben lo que dice este libro. Por lo tanto, yo les invitaría a que lo estudiemos de una manera profunda, al igual que los demás libros que no están en la edición protestante, porque realmente de allí podemos aprender tantas cosas que nos hacen ser especiales y sentirnos orgullosos de profesar nuestra fe católica. Hoy esta primera lectura pues nos habla del don de la amistad. Cuando yo me encontraba por mudarme de Nebraska a Miami en el año 2014, tengo que pensarlo porque se me hace increíble que ya haya sido ya casi 3 años que me mudé, pero es así. Yo estaba en una parroquia llamada St. Patrick, en Fremont, Nebraska. Duré solamente 1 año en esa parroquia porque era la transición para mudarme. Antes había estado en otra en la cual fui párroco y duré 5 años, en St. Michael's, en South Sioux City. Pero lo interesante de esa experiencia en St. Patrick fue que pude pues conocer personas nuevas, hacerme amigo de personas muy buenas. Y cuando estaba ya en las últimas semanas, creo que tal vez faltaba 1 semana para venirme, al final de una misa, una mamá se acercó con su niño, muy pequeño, tal vez 4 o 5 años. Y el niño estaba triste, y yo lo saludé como de costumbre, pero él se mostró un poco diferente. Y le pregunté a la mamá: ¿qué le pasa? Y me dijo: padre, es que está muy triste porque usted se muda, usted se va. Y yo me agaché y le dije: no tienes que estar así, porque fíjate que va a venir otro padre y tal vez te vas a hacer amigo de él y vas a conocerle y vas a disfrutar con él. Y él me miró y me dijo: sí, padre, pero es que usted es mi amigo. Esas palabras a mí me tocaron el corazón muy profundamente, porque yo creo que los niños, a pesar de su inocencia y su ingenuidad, aprenden muy bien el significado de la amistad. Y fíjense, yo creo que entre ustedes habrán personas que tienen amigos desde infancia, ¿no? Y son amistades que se mantienen, y son amistades buenas. No podemos ser amigos de todas las personas que conocemos en la vida, pero sí, hay algunos que por allí se presentan y que si pensamos en ellos, van a venir varios nombres a nuestra mente. Pero la amistad, queridos hermanos y hermanas, se fundamenta en Dios. Yo le comentaba anteriormente, lo bonito que es que nosotros seamos buenos amigos desinteresados, que hagamos buenos amigos, personas que nos puedan aportar valores, que nos hagan crecer, que nos digan la verdad, no simplemente que nos digan: sí, estás en lo correcto, aunque estemos equivocados, porque esa no es amistad, ese es un engaño.
El amigo nos dice cuando estamos en algún mal, algún error. Pero lo más importante es hacer que nuestros amigos se hagan amigos del mejor amigo que nosotros debemos tener, y es Jesús. Cuando yo tengo esta sintonía, pues realmente estoy haciendo lo que Dios quiere. Ser buen amigo, hacernos de buenos amigos y ayudar a que nuestros amigos se hagan amigos de Dios. Voy a pasar al Evangelio porque es un Evangelio bastante interesante, pero quisiera explicar brevemente algo. Como seres humanos, nosotros estamos regidos por las leyes humanas y divinas. Y la ley humana especialmente busca generar justicia en el mundo, busca generar una sana convivencia entre todas las personas. La ley divina, aunque también busca la justicia, busca sobre todo nuestra santidad y nuestra salvación. Entonces el bien que busca la ley divina es mucho más grande, porque no es solamente una sana convivencia, sino, repito, santidad y salvación. La ley divina es perfecta, porque viene de Dios, ahí no podemos argumentar nada, aunque muchas veces querramos hacerlo. La ley humana no es perfecta, porque viene del hombre, y por eso hay leyes que se hicieron hace siglos atrás y que hoy se pueden reconsiderar y darse cuenta de que, bueno, no está cumpliendo su función y se pueden abolir y se pueden hacer nuevas leyes, otras leyes. Pero un riesgo que corremos los seres humanos es querer manipular las leyes para que entonces éstas dejen de hacer justicia y cumplir su función y vayan en favor de mi persona, en favor de mi capricho. Les voy a poner un ejemplo. Me gusta mucho el béisbol. Hace unos años atrás, un jugador de las grandes ligas, de un equipo de grandes ligas, se le hizo un examen para ver si estaba consumiendo algún tipo de sustancia prohibida que le dé mucha más capacidad para jugar mejor el deporte. Y la prueba dio positivo. Y la Major League Baseball tiene varias penalidades para eso. Lo suspenden por 50 juegos y creo que puede llegar a mucho más, hasta una temporada sin jugar, o más incluso. Por supuesto que este jugador tiene sus abogados y se hace ayudar por ellos para apelar el caso. Y sorpresa, días más tarde, él fue absuelto de su culpa, no en base a que no hubiese consumido sustancias prohibidas, fíjense ustedes, es lo irónico, él las consumió, pero fue absuelto de su culpa, se aceptó la apelación, porque la manera como los representantes de Major League Baseball hicieron el proceso fue equivocado. Entonces, como el proceso no estuvo bien llevado, aunque él haya sido culpable, entonces los abogados lograron que se le perdonara o que pues se dejara de hacer justicia en ese caso en particular. Yo respeto mucho cualquier función y por supuesto las leyes humanas, los abogados, los jueces, pero esto pasa, y no solamente pasa en Major League Baseball, pasa en muchos otros aspectos de la vida y ambientes. Personas que con su poder buscan la manera de acomodar las leyes a su favor y al final la justicia que se busca no se hace. La ley que carece de amor se hace injusta. Esto pasa con la ley humana. Pero como nosotros estamos algunas veces tentados a querer controlar hasta a Dios mismo, en ocasiones vamos detrás de los mandamientos de la ley de Dios y queremos actuar de la misma manera con la ley de Dios. Queremos torcer la ley de Dios para nuestra conveniencia. Pero ¿qué pasa? Que ahí topamos con pared, con muro. Porque por más poder e inteligencia que nosotros tengamos, la ley de Dios no la podemos cambiar. Y eso nos frustra. Y cuando eso sucede, entonces decimos que Dios es intransigente o que la iglesia es intransigente. Y comenzamos a decir entonces que dónde está el Dios de la misericordia del cual se nos habla, porque en realidad no se nos acepta y tantas cosas. Esto lo digo porque el tema de hoy que se trata en el Evangelio es precisamente sobre el adulterio.
y sé que ese es un tema muy espinoso, ya en ocasiones he hablado anteriormente. Soy consciente del dolor, del sufrimiento de muchas personas que pasan por la separación. Soy aún más consciente del dolor de los hijos que ven a sus padres divorciarse. Hay personas que quisieran perseverar, pero la otra persona se va y pues bueno, esta persona se queda sola, sintiendo que tiene capacidad de amar y de ser amada y mira a los lados y dice, ¿ahora qué voy a hacer? La Iglesia tiene el recurso de la nulidad matrimonial para que cualquier persona que considere que su matrimonio pudo haber sido nulo, pues acuda a él y se haga un proceso en el cual se llegue a un veredicto al respecto. Pero a pesar de toda esta problemática, a pesar de todo lo que involucra esto, el pecado no deja de ser pecado, es pecado. Y la Iglesia por eso enseñará siempre la unidad y la indisolubilidad del matrimonio. Y al hacerlo, queridos hermanos y hermanas, nosotros no estamos atacando a las personas. Eso es muy importante. Estamos contra el pecado. Porque, como les decía, lo que busca la ley divina es nuestra salvación, nuestra santificación. Fíjense, en nuestros tiempos actuales está muy de moda las redes sociales. Y ha pasado ya que algunos artistas, cantantes, han hecho comentarios públicos sobre algún tema. Y cuando ellos se pronuncian sobre algo polémico y sus seguidores consideran que está mal, ¿qué pasa? Muchas personas dejan de seguirlos en las redes sociales. Tenía 8 millones de seguidores en Twitter, bueno, medio millón se molestó y lo dejó de seguir. Y tal vez entonces por esa razón el artista se siente mal y tal vez está tentado de cambiar su opinión, simplemente porque perdió seguidores. Jesús no busca seguidores en Twitter, ni en Instagram, ni en Facebook, ni en ninguna de las redes sociales. Jesús quiere discípulos, quiere misioneros. Y por eso su lenguaje es siempre el mismo. Hay otro pasaje de la Biblia que a mí me impacta mucho y con esto quiero terminar esta homilía. Y es Juan 6, el capítulo de Juan 6, el pan de vida. Fue un discurso de los más radicales de Jesús. Yo soy el pan de vida, el que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida eterna. Se dice en ese pasaje de Juan 6 que muchas de las personas que lo escuchaban, incluso sus propios discípulos, dijeron, pero bueno, ¿este cree que somos caníbales o qué? Y el lenguaje de Jesús les parecía fuerte y algunos decidieron irse. Pero Jesús no cambió su postura. Él sabía que era el pan de vida. Y siguió, y siguió, y siguió, y el lenguaje cada vez se hacía más fuerte y más radical. Y se quedaron los que tenían que quedarse. Los que no realmente estaban buscando un lenguaje bonito, agradable a sus oídos, sino lo que sabían que tenían que escuchar lo que Dios tenía que decir. Pidámosle al Señor, queridos hermanos y hermanas, que realmente nos haga ser radicales en el seguimiento de su voluntad. Era precisamente lo que decíamos en el Salmo responsorial. Fíjense ustedes, Señor, guíame por la senda de tu ley. La ley nos enseña cuán importante es la voluntad del Señor en nuestra vida. Pidámosle al Señor. Y cuando haya algún mensaje de la Sagrada Escritura, del magisterio de la Iglesia, que se nos haga difícil aceptar y comprender, en vez de tomar el camino de la soberbia y decir, está mal, pidámosle al Señor humildad. Y tratemos siempre, siempre de, en oración, reconocer que lo que Dios quiere para nosotros es nuestro bien. Muchos de ustedes son padres y madres y saben lo que un hijo duele. Y por más veces que un padre y una madre se equivoque, a pesar de que llegue a equivocarse, no deja nunca de buscar el bien de su hijo o de su hija. Dios no se equivoca nunca, esa es la garantía. Y siempre podemos estar seguros de que Dios quiere nuestro bien supremo, que es nuestra salvación eterna. Así sea.